cánones que dice el doctor Enio en términos de lo que venían haciendo en la tlacuachita ignorante, pero habría que partir definiendo esto, qué es ciencia, ¿no? De qué forma acercamos primero los contenidos y la realidad hacia las personas que supuestamente estamos encargadas de hacer ciencia. Quizás para las ciencias duras es un concepto mucho más claro, pero para las ciencias sociales, pues los límites a veces no están tan claros y por lo mismo también siempre tenemos nuestros detractores, ¿no? Y frente a eso, cuando me hicieron la amable invitación, inicialmente dije, bueno, regularmente comentamos libros académicos o libros que están escritos en términos académicos donde regularmente visualizamos un objeto de estudio, hay quizás una investigación detrás, hay personas, ¿no? Acompañantes, observación, etcétera, todo lo que tiene que ver con la investigación, hay un problema, hay un objetivo, hay un desarrollo metodológico. Y entonces comentamos ese tipo de libros y luego digo, bueno, también la ciencia, y es algo que se discute regularmente cuando estamos trabajando sobre el conocimiento, ¿no? Y el pensamiento occidental y el conocimiento científico, ¿no? Y entonces establecemos ciertas relaciones con ideas ya preconcebidas en términos de lo que nos ha dejado el positivismo, de lo que debemos entender por ciencia. Pero bueno, el día a día y el trabajo, sobre todo en el trabajo que me toca a mí, trabajo en un instituto de investigaciones culturales, trabajamos con temáticas muy abiertas y con procesos también bastante flexibles. Entonces, sobre todo los estudios culturales, ¿no? Que traen una tradición desde la escuela inglesa, donde se incorpora un poco todo lo que tiene que ver con el análisis literario, ¿no? Desde la escuela de Birmingham. Y entonces, pues bueno, dije, voy a pensar en un libro del cual yo haya leído y que creo que se pueden hacer distintos tipos de análisis. Y este libro es La vida es sueño de Calderón de la Barca. Tal como lo comentaba el doctor Enio, La vida es sueño es una obra de teatro y esta obra de teatro fue publicada en 1635, casi a mediados del siglo XVII. Y bueno, y hablamos de Calderón de la Barca, uno de los escritores e intelectuales más importantes de la época en España y quizás hasta el día de hoy, guardando las proporciones con otros autores españoles, ¿no? En la misma época también estaba Lope de Vega, que fue uno de quizás de las personas en las cuales Calderón de la Barca se basó para escribir toda su obra, no solo esta, sino otras más. Y también estaba Tirso de Molina. Entonces tenemos algunos autores que conforman un poco el núcleo o el grupo que se le denomina el siglo de oro del teatro español. Básicamente, Calderón de la Barca, a diferencia de Lope de Vega y de Tirso de Molina, que hacían obras un poco más satíricas o graciosas o comedias, Calderón de la Barca hizo obras un poco más complejas, más formales, con mucho más profundidad en términos intelectual, con un desarrollo de personajes también bastante profunda, y que lo posiciona pues dentro de los mejores en su campo. Muchas veces quizás nos ha tocado en secundaria o en preparatoria escuchar estos nombres o a veces incluso acercarnos a estos libros que son considerados clásicos de la literatura española, o las personas que están estudiando para ser docentes o pedagogos o pedagogas, pues les toca acercarse a estos textos, ¿no? De la literatura clásica y que además son soporte de muchas de las historias que conocemos hoy. O sea, las personas que no han tenido la oportunidad de leer el libro, al leerlo, más allá de la complejidad un poquito de la lengua, del momento, de la sintaxis, que puede ser un poquito difícil a veces o al comienzo de leer, se va a encontrar con una telenovela, ¿sí? Se va a encontrar con una telenovela actual, así como de Televisa o de TV Azteca o de RCN en Colombia o de Telefe en Argentina o de Venevisión en Venezuela, de esas tipos de producciones,
porque hay bastantes tramas, hay tramas amorosas, hay tramas familiares, hay tramas políticas, ¿no? Pero que al mismo tiempo hay un desarrollo de los personajes que es bastante interesante, y hay una dualidad constante en la obra, hay un dualismo constante en la obra que hace que podamos analizarlo, que el tiempo o la historia nos permita seguir analizándolo, ¿no? Hablamos de una obra del siglo XVII, donde muchos personas, críticos, ¿no? Literatos y personas que están asociadas al mundo de la literatura y del ámbito académico, científico de la literatura, pues en algunos casos dicen, bueno, ya se ha dicho casi todo, ¿no? De esta obra. Pero creo que tiene muchos elementos que se pueden destacar, sobre todo cuando analizamos, cuando dentro de las ciencias sociales analizamos a los grupos con los que trabajamos, analizamos a las personas con las que trabajamos, o estamos en una constante búsqueda, ¿no? De entender procesos, procedimientos, formas, y que pues nos acercamos a través de la investigación. Y bueno, esta obra pues nos entrega, creo yo, muchísimos elementos. Es una obra corta, pero inicialmente con mucha potencia, con mucha emoción al momento de desarrollarse. La obra básicamente consta de 3 jornadas o 3 actos, le entenderíamos hoy. Cada jornada o cada acto tiene distintas escenas, donde el primer acto tiene 8 escenas, el segundo acto tiene 18 escenas y el tercer acto tiene 14 escenas. Y estas 3 escenas, pues básicamente están hechas o están presentadas de una forma muy tradicional para nosotros hoy, ¿no? Que se nos enseña que, pues bueno, tiene una presentación o un inicio donde básicamente se presentan los personajes principales y se da inicio a la trama. Y luego el segundo acto, la segunda jornada, básicamente se desarrolla el conflicto, el clímax, ¿no? Hay un desarrollo de la historia y de los personajes y se va conociendo un poco más sobre ellos y se va vinculando y hay interacciones entre ellos para en el tercer acto ir finalizando un poco la obra e ir desenmarejando, ¿no? Esta trama o esta bobina que inicialmente descubrimos. Son muy pocos los personajes, ¿eh? Son 7 personajes que pues se llevan todo el peso de la obra. Hay algunos muy poquitos secundarios, pero los que se llevan el peso de la obra son 7. Y tenemos en primer lugar a Segismundo, que la historia finalmente descansa sobre él como personaje principal. Él es el príncipe, ahora ya les cuento la trama. Tenemos al rey Basilio, tenemos a la mano derecha o al ayudante de Basilio del rey, que es Clotaldo. Tenemos a una dama o a una muchacha que se llama Rosaura. Tenemos a un amigo y confidente de Rosaura que se llama Clarín y que hace del personaje gracioso en la obra, a pesar de ser una tragicomedia. Tenemos a otro personaje que es un príncipe y sobrino del rey que se llama Astolfo y que es la figura, ¿no? Enamorada de Rosaura. Y también tenemos a Estrella, que es una infanta que es sobrina del rey, que básicamente está ahí para hacer de triángulo un poco amoroso de la historia. ¿De qué trata la historia? Básicamente el rey Basilio eh, es un rey temeroso, no es un rey con mucha, ¿cómo decirlo? Con mucha fuerza y es muy temeroso y por lo tanto él, basado en su creencia en las matemáticas y en la astrología, pues el oráculo de la época le dice que pues un hijo, su hijo que va a llegar, pues lo va básicamente a destronar por la fuerza y que pues va a traer, tiene un mal augurio, ¿no? Tiene un mal augurio. Eh, y esto se afianza la idea del rey al momento en que nace Segismundo y por un parto complicado, pues la madre de Segismundo, la reina, fallece. Y en ese momento, pues el rey Basilio dice, bueno, al parecer
todo lo que me ha dicho el oráculo, todo lo que yo creo con respecto a lo que va a suceder con mi hijo es cierto. Y entonces lo encierra en una torre donde nadie se da cuenta de que existe y pues no lo mata. Pero a petición de Clotaldo. Y Clotaldo, que es la mano derecha del rey, lo empieza a criar y le empieza a enseñar todo lo que debe saber un príncipe, ¿no?, para gobernar. Pero Segismundo vive encerrado en una torre, ¿no? No sabe, en una cueva, mejor dicho, en una cueva donde hay una torre, donde todo es oscuridad, donde todo es humedad, donde no hay luz, ¿no? Vive Segismundo, donde Clotaldo básicamente es la persona que constantemente habla con él y que constantemente le enseña cosas. Bueno, esta historia sucede en Polonia, probablemente una Polonia ficticia, por lo tanto un escenario muy alejado de lo que era el escenario español o la vida cotidiana en España en esa época. Y al mismo tiempo, pues al parecer la historia también se desarrolla no a la par de la época en la que están viviendo Calderón de la Barca, sino que sucede mucho antes, ¿no? Antes del término de la Edad Media, un poco por la historia misma, ¿no? El rey y la sucesión del reino y todo. Bueno, y el rey, pues ya avanzados los años, pues tiene la idea de ya le toca abdicar probablemente y entregar la corona, pues si los únicos en la línea de sucesión, pues son sus sobrinos Astolfo y su sobrina Estrella, ¿no? Pero pasa lo siguiente, que Clotaldo en algún momento que tuvo una aventura amorosa, tuvo una hija que no reconoció, de una mujer a la cual él amaba y a la cual le regaló una espada. Y esta hija se enamoró en su momento de Astolfo, ¿no? Pero Astolfo no la reconoció o no la valoró porque no tenía alcurnia, ¿no? Y entonces ella, para demostrar que sí tenía alcurnia, se va a donde vivía el rey, donde sabía que iba a encontrar probablemente a su padre, se disfraza de hombre y se va junto a Clarín en busca de encontrar a su padre, ¿no? Pero se encuentran con Segismundo y empieza una historia con relación a Segismundo y a Rosaura que se conocen. Clotaldo se da cuenta que Rosaura trae su espada, se da cuenta que ella es su hija, pero no sabe que es su hija porque está disfrazada de hombre y piensa que es su hijo. Por lo tanto, no los matan y los llevan presos, pero esta historia hace de que en el reino se sepa que Basilio tiene un hijo y que ese hijo es Segismundo y que está vivo. Y entonces, básicamente les conté la primera jornada o el primer acto y en el siguiente acto viene la frase que le da el título al libro y que pues es casi al final del segundo acto, que se las leeré porque es una de las frases más conocidas de esta obra de teatro, junto con la primera cuando habla Segismundo y escucha a Rosaura a lo lejos decir, pobre de mí, ¿no? Que ha vivido encerrado en una cueva, ¿no? Entonces lo que hacen, dice el rey, bueno, le voy a dar una oportunidad a Segismundo, ya les dije a todo el mundo que vive, que tengo un hijo, que vive, que es el heredero al trono, pero que tengo miedo de que sea un bárbaro, ¿no? De que sea un déspota, sea un dictador, porque eso decía el oráculo, o estaba predestinado a que sí, de que así iba a ser, por lo tanto por eso lo tenía encerrado. Entonces lo que hacen es dormir a Segismundo, ¿no? Drogarlo, dormirlo, cambiarle las ropas, vestirlo como príncipe, llevarlo al palacio y en cuanto despierta, presentarlo como el príncipe. Pero bueno, ustedes entenderán que Segismundo jamás vio nada de esto y de un momento a otro se despierta con ropas que no eran las de él, en una situación que él no estaba claro y entonces se pone violento. Y en eso, de que se pone violento y quiere demostrarle al papá que tenía razón en cierto modo, pues lanza a uno de los sirvientes por la ventana y se vuelve un energúmeno y entonces el padre dice, ven, tenía razón el oráculo. Es un bárbaro, es una persona que no piensa, es una persona que no sabe y que no puede volverse rey. Y entonces, pues, lo duermen de nuevo
con drogas y lo vuelven a encerrar. Y entonces le hacen saber o sentir a Segismundo de que está viviendo un sueño, que en realidad lo que pasó no era verdadero. Y ahí les voy a leer donde Segismundo dice y se pregunta, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Básicamente, él, después de haber estado viendo las luces, viendo el palacio, viendo la gente, viendo las ropas, él, al verse de nuevo encerrado, y al decirle que está viviendo un sueño, pues él establece y hace un monólogo, ¿no?, filosófico en términos de lo que es la vida, ¿no? Y de que lo que significa, ¿no?, en términos generales, vivirla, ¿no? Y que muchas veces la vida es como un sueño. Bueno, no me voy a adentrar todavía en eso. Termina, bueno, en esta historia entre medio se sabe que tanto a Astolfo como Estrella se ponen de acuerdo para casarse entre ellos, son primos, para que el rey les heredere, les pase, ¿no?, la corona, y ellos se conviertan en los únicos dueños de todo, ¿no? Pero a esto, pues surge la figura de Rosaura. Astolfo se da cuenta de que Rosaura está ahí, ¿no?, que también es hija de Clotaldo, y Clotaldo es la mano derecha del rey. Por otra parte, Segismundo también dice que siente cosas por Rosaura, porque era una de las primeras mujeres que veía, y entonces, pues finalmente la figura de Rosaura es una figura muy importante en el desarrollo de la trama. Termina la segunda jornada y llega la tercera jornada o el tercer acto, y bueno, si el pueblo se entera de que el rey tiene un hijo y dicen, oye, el rey tiene un hijo, nos ocultaron toda la vida, tiene un hijo, pero necesitamos, pues el que corresponde que siga la descendencia es el hijo, y entonces se alían, se organizan y sacan a Segismundo del encierro, y pues se genera una batalla entre el pueblo o los representantes del pueblo y Segismundo y el ejército del rey Basilio. Y se enfrentan, ¿no? A todo esto ya había pasado un tiempo. Segismundo seguía reflexionando, de hecho en el libro o en la obra hay muchos monólogos de él, varios monólogos bastante filosóficos, y se genera el enfrentamiento, la guerra, o la batalla, y gana Segismundo, ¿no? Y tiene a su padre enfrente, ¿no? Y su padre le dice, pues bueno, mátame, ¿no? Tú eres un bárbaro. Y entonces Segismundo lo mira, se arrodilla ante él y le demuestra al pueblo y le demuestra a su padre que no es un bárbaro y que es una persona que tiene conciencia y que también sabe actuar políticamente. Y el padre en ese momento se da cuenta que había estado equivocado toda su vida con respecto a la creencia de la predestinación o a la creencia de pensar de que el niño ya estaba marcado desde que le habían dicho de que iba a ser una persona violenta o que le iba a arrebatar el reino a la fuerza y que iba a ser un mal rey, y se da cuenta que no, que en realidad Segismundo es una buena persona, ¿no? Termina la guerra, Segismundo se casa con Estrella, que es su prima, Astolfo finalmente se casa con Rosaura, y Segismundo manda a encerrar al líder que los acompañó a Segismundo a ganar la batalla, porque también dice Segismundo que si él es capaz de armar una revolución para ganarle al rey, también puede hacer lo mismo con él, y un poco ahí termina la historia de los tres momentos de la obra. Quizás me salté muchos pasajes, a lo mejor muy importantes para las personas que conocen del libro, pero quise básicamente hacerlo en términos
generales, a lo mejor no me apegué estrictamente al libro. Yo tengo una versión muy bonita y muy interesante de Penguin Random House del año 2002, que es esta, creo que se ve. Es una versión comentada, ¿no? Y analizada, y entonces, y entrega muchos datos muy, muy interesantes. Bueno, ahora pongamos en contexto todo esto. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver hoy en día con el análisis social? Por supuesto tiene mucho que ver. Fíjense, por una parte podemos encontrar varios simbolismos y varias cuestiones que están detrás. En esa época, tengan en cuenta que también habían muchos grandes personajes, muchos personajes importantes en el ámbito científico. Por ejemplo, estaba Pascal, ¿no? Un matemático y filósofo, ¿no? Que junto con René Descartes, que también era contemporáneo, y al mismo tiempo con Spinoza, ¿no? Eran los personajes científicos reconocidos como los padres del racionalismo, aunque Pascal se diferenciaba un poco de ellos porque decía que él en cierto modo acuñó esta idea del racionalismo antropológico, donde él piensa que las personas tenemos cuerpo y alma, a diferencia de Descartes, es que establece de que todo conocimiento se hace a través de la razón, y a diferencia de Spinoza, un poco mucho más extremo, o sea, el conocimiento no puede pasar, o sea, no hay conocimiento si no pasa por medio de la razón, en términos muy, muy resumidos, ¿no? Y entonces son parte de esta idea que permea finalmente a la sociedad, sobre todo a las clases altas o a las clases intelectuales, donde se está trabajando el tema de la ciencia, donde se está trabajando el acceso al conocimiento, pues si esto llega a los intelectuales, en estos casos a los escritores, como Calderón de la Barca, que como les digo es considerado un intelectual. Y en el libro, pues básicamente tenemos a Basilio, que es matemático y que al mismo tiempo le gusta la astrología. Y por una parte, entonces tenemos esta idea de lo que es la ciencia, lo que me puede explicar la parte científica o la racional, frente a lo que me puede explicar simplemente mis sensaciones y mis emociones, ¿no? Que en este caso estaba dado un poco por la creencia, que en esa época también sucedía, de la Iglesia Católica y el calvinismo. El calvinismo con la idea de la predestinación, ¿no? Y la Iglesia Católica con la idea del libre albedrío, ¿no? Entonces el libro, si ustedes se dan cuenta, plantea estas dicotomías o estos dualismos en términos del libre albedrío y de la predestinación, cosa que hoy también sucede. Está, por una parte, la idea anquilosada probablemente del capitalismo, que habla de estos conceptos de libertad, ¿no? Y por otro lado está todavía esta idea social, ¿no? De hacer comunidad y de que finalmente el individualismo no sea la única forma de leer y entender el mundo. Y por otra parte, pues las posturas más críticas, donde dicen que en cierto modo estas estructuras moldean, ¿no? Nuestra forma de ser y de pensar. Hago un paréntesis y recuerdo una anécdota con esto de las vacunas y los famosos chips, ¿no? O las redes 5G, que alguien decía, no, es que las vacunas traen un chip y nos van a controlar, ¿no? Esa era como una idea que circuló coloquialmente, ¿no? Y entonces a esa idea alguien le respondió, nos quieren controlar si nos han controlado toda la vida, ¿no? Vivimos controlados, o sea, ¿qué más podrían controlarnos, no? Hacemos lo que el sistema establece y lo que el sistema y lo que nos rige, ¿no? Lo que las estructuras han establecido. Pero bueno, vemos eso que está presente en el libro. Por otra parte, vemos estos dualismos, como les decía, entre la civilización y la barbarie, entre lo que es correcto o incorrecto, finalmente quién lo define, entre estas ideas de cómo me acerco al objeto de estudio, ¿no? Soy un observadora participante, pero al mismo tiempo tengo toda una idea o un prejuicio sobre la realidad que estoy investigando.
Y entonces lo que miro o lo que voy a investigar lo veo con esta idea de que es negativo, de que es malo, de que está mal. Y entonces son justamente esas ideas las que inicialmente debemos de arrancar, ¿no? Cuando hacemos investigación, sobre todo estos prejuicios. Bueno, tenemos la idea entre civilización y barbarie, tenemos la idea entre la cueva y el palacio, ¿no? Esta idea entre la cueva y el palacio básicamente tiene que ver con este dualismo también que está dado por las personas. La cueva representa, por ejemplo, el aspecto más negativo y salvaje de la naturaleza, ¿no? Pues tiene que ver con la oscuridad, con la soledad, con la falta de afecto y de comunicación. ¿Por qué estas dos ideas? Porque son los lugares donde sucede toda la obra, ¿sí? O sea, la mayor parte de la obra sucede tanto en la cueva, en la prisión de Segismundo, como dentro de Palacio, ¿no? Donde se desarrollan los demás personajes, sobre todo el rey, Astolfo y Estrella, y luego con Segismundo, ¿no? Y entonces, este dualismo que también nos presenta la obra, lo de la cueva que representa lo negativo, lo oscuro, ¿no? La soledad, la falta de afecto y de comunicación, y por otro lado nos muestra al palacio, que regularmente corresponde a un modelo social más refinado, ¿no? Le decía la civilización y la barbarie, y artificioso, o sea, hay luces, se demuestra el poder, existe la comunicación fluida y las relaciones, y entonces estos dos lugares, ¿no? Son evidentemente simbólicos y expresan las dos tendencias íntimas de todo ser humano, ¿no? Este dualismo entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo bueno y lo malo, este dualismo entre lo que vivo y lo que me gustaría vivir, ¿no? En el caso de Segismundo, que jamás vio o pasó gran parte de su vida sin conocer esta realidad que le comentaba a Clotaldo cuando lo criaba y le enseñaba, hasta el momento en que le tocó vivirlo y no supo cómo enfrentarlo. También está la idea aspiracional, ¿no? Que se ve en la obra, una idea también muy actual, ¿no? Muy cercana a todas y a todos nosotros, porque es uno de los componentes, diría alguien, de la clase media, ¿no? Esta idea aspiracional, es decir, de subir de clase social o de tener mejores condiciones de vida a través del ingreso. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchos componentes que están dentro de la obra y que podemos traerlos a la actualidad, porque en realidad no son distintos, ¿no? Después de casi 4 siglos, de que se publicó la obra o desde que se llevó a cabo la obra en el 1635, hoy vemos que muchos de sus elementos son muy actuales, ¿no? Y son tan actuales que los podemos visualizar en las distintas relaciones que podemos ver, relaciones de poder que podemos ver quizás dentro de un hogar, dentro de una organización empresarial o dentro de una organización educativa, ¿no? Como son las universidades, y donde habría que nada más definir quiénes serían Segismundos y quiénes serían Basilios y quiénes serían Rosauras y Astolfo y Estrellas. Y al mismo tiempo esta idea de el dualismo de los lugares, no solo los lugares físicos, sino que esos lugares sociales y también emocionales, que tiene que ver con la dualidad constante que vivimos al enfrentarnos a la vida cotidiana y a la realidad. Y desde esa perspectiva la obra se vuelve muy, muy, muy actual, ¿no? Al ver que hay estas relaciones políticas y familiares que van dando cuenta de toma de decisiones sobre la vida de otras personas, ¿no? Y entonces, pues básicamente la obra nos ayuda un poco a contextualizar básicamente quizás lo que ya hemos visto o hemos estudiado. En el caso de cuando estudiamos
o empezamos a hacer investigación en la universidad, en la licenciatura o en la maestría, pues básicamente nos acercamos a realidades que nos llaman la atención, y ese llaman la atención es finalmente con base en algo, ¿no? Con base a una experiencia, con base a un llamado de atención con respecto a alguna situación que le sucedió a alguien cercano, o simplemente una situación que estoy observando regularmente. Y cuando me acerco a estas situaciones, me doy cuenta de que hay distintos tipos de relaciones y distintos tipos de interacciones que le dan sentido. Y en el fondo, muchas de esas relaciones, incluso la relación de la persona que investiga, incluso la relación de la persona que se acerca a esta realidad y que al mismo tiempo hoy lo hace de una forma mucho más horizontal, ¿no? Con una visión mucho más cercana, donde ya no es yo, investigador o investigadora, soy el que atrapa esta realidad, sino que al mismo tiempo soy parte de esta realidad y son las personas, ¿no? A las que estoy observando, son las que en cierto modo me acercan a esa realidad, que es un poco lo que hace Clotaldo con Segismundo, ¿no? Lo mantiene en términos de enseñarle una cierta forma de entender la realidad cuando su realidad era muy distinta, ¿no? Le enseñaba sobre todo cómo era la vida de un rey, la vida de un príncipe, todo lo que se hacía en la corte, pero él se veía encerrado, ¿no? En una cueva y con vestidos nada más que con pieles, ¿no? Y al mismo tiempo luego a él le toca enfrentar la realidad, una nueva realidad que se la hacen pasar finalmente por un sueño, ¿no? Y bueno, en términos generales, era lo que quería compartirles con este libro. Podemos iniciar la conversación sin duda, sobre todo con los temas que regularmente trabajan aquí en la Tlacuachita Ignorante. Quizás se me van algunos hilos, pero a lo mejor los retomo aquí con alguna pregunta. Muy bien, gracias, doctor. Es interesante la exposición. Miren, yo quiero preguntarle algo. Cuando estoy escuchando la reseña, ¿no? General en esta primera jornada que contempla la obra de La vida es sueño, la asocié o inmediatamente trajo a mi memoria tragedias griegas, ¿no? Considerando el papel precisamente que tiene el oráculo como un elemento que de alguna manera modula las relaciones entre los individuos, ¿no? Es un papel importante, y cuando usted habla de que a pesar del tiempo en que está precisamente escrita la obra, por ejemplo, la vida de sueño, y pensando en tragedias griegas como Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? Aún persisten, como usted bien lo ha indicado, aún persisten estas figuras en nuestro entorno. El oráculo probablemente ahora pueda estar representado a lo mejor por algún jerarca religioso, por algún chamán, o por incluso por un par, ¿no? Por un par que es portavoz de pensamiento mágico, ¿no? Mágico. Pero vamos, que yo aún escucho, ¿no?, a las personas hablar también de destino, cuando estamos en un contexto donde la ciencia nos ha aportado una gran cantidad, no solamente de conocimiento, sino de actividades, y las hacemos mucho más fáciles. Quiero hacerle la pregunta, esta pregunta. ¿A qué considera usted precisamente el que este tipo de figuras, ¿no?, hayan persistido y se encuentren actualmente, incluso en nuestra época, ¿no?, altamente tecnificada o tecnologizada? Digo, estamos en contacto precisamente a través de un medio que no podría ser posible en otros tiempos, ¿no? ¿A qué se deberá que todavía, ¿no?, por ejemplo, esta noción del destino esté tan presente en los individuos del siglo XXI, pensando que la obra de Calderón de la Barca es del siglo XVII, y pensando
Perdón, sí. Y pensando en los griegos, ¿no? Que escribieron todavía en el siglo III, IV antes de nuestra era. Bueno, la pregunta es compleja, ¿eh? Y es difícil que alguien pueda tener una respuesta específica, ¿no? Lo que pudiéramos decir es que en cierto modo el pensamiento mágico es una necesidad social, ¿no? Para muchas personas la ciencia no entrega todas las respuestas que se necesitan para entender la realidad que nos toca vivir. Y entonces la única forma que tenemos a veces para entenderla, asimilarla, soportarla y vivirla es a través del pensamiento mágico. Entonces por eso muchas personas quizás se acercan a algunas creencias o a algunos personajes que en cierto modo les entregan estas respuestas fáciles y sencillas para poder entender una condición o una realidad, ¿no? Sin ir más lejos, sobre todo con el tema específicamente social y de clase, ¿no? Esta idea de que las personas que no tienen probablemente acceso a los distintos contenidos educativos y todo, y que no tienen acceso a ingresos mayores, es decir, hablamos de la población más pobre, pues muchas de las personas piensan que van a seguir siendo pobres porque, pues finalmente puede ser un castigo de Dios, ¿no? O simplemente porque les tocó vivir eso, y la única forma de soportar esta idea, o de llevarla a cabo, o de salir adelante, es pensando mágicamente en términos de, bueno, ¿no? Es el destino, ¿no? Me tocó vivir y de alguna forma lo tengo que asumir, porque si no lo asumo voy a sufrir internamente, voy a hacer sufrir a los que están conmigo al costado, y pues vamos a seguir en estas condiciones. Es una pregunta compleja, pero también hay otro factor. Ten en cuenta que en cierto modo el pensamiento occidental pues no se acaba, ¿no? O sea, ya le pasó a los griegos, le pasó a los romanos, pasó en la Edad Media, pasó en la época de la Ilustración, o con este periodo barroco específicamente, ¿no? Llega a la edad moderna, y hoy en este momento postmoderno, pues este pensamiento occidental sigue tan vivo. Y dentro de este pensamiento occidental, pues existe esta idea del pensamiento mágico, existe esta idea de creer en cosas que van más allá de nuestro entendimiento, porque así también se necesita para poder salir adelante o entender esta realidad que me abruma y que no sé por qué me tocó vivir de esta forma y a otra persona le tocó vivir de otra. Creer en que las cosas pasan por suerte, creer que las cosas pasan por destino, creer de que las situaciones de una u otra forma no tienen que ver conmigo y no tienen que ver con mi responsabilidad, porque de otra forma no se entendería, ¿no? Entonces creo que sirve básicamente en términos sociales, incluso como parte de uno de los elementos de cohesión social, para que la gente entienda, o las personas entiendan, cada uno de sus distintos lugares puedan entender de una u otra forma, o comprender que las situaciones, quizás muchas de esas situaciones están más allá de su alcance, y que en cierto modo este acceso al conocimiento científico, a un lenguaje científico, también está lejos, un poco lejos de algunos grupos, ¿no? Algunos grupos sociales. Tengamos en cuenta que también la academia, profesores, universidades, estudiantes, pues también estamos un poco a veces ajenos a todo lo que está sucediendo en el cotidiano y en el día a día, y a veces nos llama la atención que la gente siga pensando o siga creyendo en situaciones, ¿no? Inverosímiles, ¿no? Para nosotros hoy que estamos en la academia, pero que tienen bastante lógica para algunos de ellos, ¿no? La creencia de nuestras abuelitas en ciertas cuestiones con la salud, ¿no? Otros conocimientos que no son científicos y que están asociados a las curaciones y a las enfermedades. Entonces, creo que es una necesidad y que es parte y que en cierto modo, si pensamos que la sociedad es como un caldo, es uno de los ingredientes
le da sazón, ¿no? A muchas formas o partes de nuestro conocimiento, pero sin olvidar de que el pensamiento occidental, todos estos elementos finalmente los hemos heredado y son parte de nuestro ADN social. Gracias, doctor, por la respuesta. Mire, ahorita que me la estaba comentando usted, que el pensamiento mágico es bien también una fuente, digámoslo así, de alivio, ¿no? Respecto a nuestras dudas o a las cosas que no puede responder otras fuentes de conocimiento. Pues también creo que podría ser un vehículo de control social, y es que me vino también a la memoria estos pasajes oscuros de la política mexicana, que se tuvieron, no sé, en la época, por ejemplo, de transición, cuando estaba Carlos Salinas de Gortari y estaba la transición precisamente a los gobiernos de derecha. En este caso, con esa época que hubo, ¿no? Homicidios muy famosos y escabrosos, como el de Manuel Pérez Rocha, creo, así se llamaba el diputado, y que un inciso hizo a una adivina, ¿no? Parte de su equipo, sí, claro, precisamente para buscar o para encontrar los restos mortales de esta persona. O sea, fue algo increíble, ¿no? Bueno, está el caso de Greenberg, ¿no? El académico de Jacobo Greenberg, del académico de la UNAM, ¿no? Que también está asociado un poco con esta idea un poco más mística, ¿no? De lo que es el misticismo y la ciencia. Fíjate que, pues bueno, creo que una buena película, si hubiera que recomendar una buena película donde uno pudiera ver algunos de estos aspectos, podría ser La Ley de Herodes, ¿no? Donde pues podemos ver un poco de esta idea política y también un poco de el juego de la creencia, el pensamiento mágico en un pueblo, ¿no? X, ¿no? De México, donde llega a esta persona que va a venir a solucionar todos los problemas de esta comunidad. Por otra parte, por ejemplo, la obra de teatro, Segismundo vive a través de las historias de Clotaldo, y esas historias pues se convierten finalmente en algo místico para él, ¿no? Le da todavía la esencia o la idea de poder imaginar, ¿no? Y para algunos autores en el ámbito ya científico, el tema de la imaginación o el tema de poder imaginar o esta fuerza creativa genera cierta vitalidad y genera cambios en la sociedad. Cornelio Castoriadis establece, ¿no? Dentro del imaginario social, que dice, bueno, los únicos cambios que se van a producir en una sociedad son los cambios que se generan gracias a la fuerza creativa de las personas, es decir, a su imaginación. Si son capaces de imaginarlo y son capaces y tienen la fuerza necesaria, pues eso se va a institucionalizar y se va a convertir en una nueva forma o en una nueva norma o forma de la sociedad que nos toca vivir. Ahora, esta idea también siempre va asociada un poco de la idea de la humanidad, ¿no? Donde las personas, si bien somos racionales, pero también somos emocionales, ¿no? Y entonces, por una parte, podemos llevar a cabo acciones que pueden ser muy racionales, pero que van en contra quizás de la propia emocionalidad o de la propia facultad del ser humano, ¿no? Y vuelvo ahora a la película nuevamente, creo que la película sí nos entrega varios elementos para poder analizar esta discusión y al mismo tiempo la obra de Calderón de la Barca. No te escucho. Perdón, sí. Ahí está. Gracias, doctor. Tuvimos un problemita ahí de conectividad. Bueno, antes de continuar,
voy a corregir, hace un momento había dicho Manuel Pérez Rocha, no, el nombre del diputado era Manuel Muñoz Rocha. Muñoz. Tuve ahí un problema en el Lapsus. nombre, pero bueno, sí, Manuel Muñoz Rocha. Bien, voy a preguntar, bueno, si alguien de los que están precisamente escuchándonos en este momento quiere hacer alguna pregunta a nuestro Adelante. invitado. Ajá, con todo gusto. Ajá, con toda la libertad y el libre albedrío. No, los que están aquí presentes, creo que tienen miedo de preguntarle algo. Bueno, a lo mejor no han leído el libro, y también es importante, lo interesante es que el libro está disponible en muchas páginas, y también hay muchos resúmenes y críticas a la obra. Estamos hablando de una obra muy antigua, pero que todavía tiene elementos muy destacables, y que nos entrega los dos, lo que te decía, nos entrega dos cuestiones fundamentales. Una, por un lado, el entretenimiento de la trama, ¿no? Que es estar frente a una telenovela, da gusto al mismo tiempo leerla porque es una historia rápida, es una historia que se va desenvolviendo también de forma muy, muy agradable, donde uno va descubriendo cosas, ¿no? Y por otra parte nos entrega elementos de análisis de la actualidad, ¿no? Donde podemos identificar personajes con sus características e identificar al mismo tiempo parte de la trama como parte de la trama social, ¿no? Que nos toca vivir hoy o que le ha tocado vivir a alguna generación anterior o que le irá a tocar vivir a una generación más adelante. Ahora, la pregunta pudiera ser, ¿y por qué se repiten las historias? ¿No? Porque pues alguien dirá, porque en realidad son cíclicas, es decir, o nos ciclamos en ciertas historias, porque además nos entregan los elementos que necesitamos quizás como sociedad. Enio en algún momento, hace un momento atrás, al comienzo decía, bueno, también pueden ser cuestiones que están ahí presentes y que son mecanismos quizás de control, ¿no? Debiera llamarnos la atención de por qué este tipo de historias, también lo vemos hoy en las telenovelas o en las series que vemos, ¿no? En televisión abierta o por streaming, son más o menos las mismas historias, ¿no? Son pocos personajes, una historia de una persona que tiene una clase social determinada, otra clase social determinada, hay relaciones confusas, familiares, políticas, amorosas, y básicamente los mismos elementos están presentes en nuestras historias cotidianas, y eso indica de que la sociedad o de que nuestra sociedad, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de los cambios estructurales o los cambios de paradigmas, ¿no? En términos de cómo hacemos las cosas, aún así siguen teniendo una base de fondo que no ha cambiado. Aún así sigue existiendo, llamémosle un ADN social, ¿no? Que sigue estando presente y que sigue siendo recursivo y que sigue siendo reiterativo en nuestra sociedad y en nosotros como personas. Bien, doctor, aquí una de las participantes de las que se encuentran presentes quiere hacer un comentario, una alumna de psicología, Ana Patricia de la Serna Tello. Adelante. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero que nada, cuando estaban hablando respecto del pensamiento mágico, me recuerda algo que entra mucho en el contexto más que nada de mi edad, grupos de entre 18 a 22, 23 años, y lo que veo es que se apegan mucho a dos cosas. Primero que nada, el horóscopo, y segundo, hubo un momento en el que estuvo muy, muy de moda la prueba del MBTI, que incluso trataban de darle ciertos sustentos científicos que no tiene, pero lo que me llama mucho la atención es cómo busca el grupo de edad
pues que se le dé una personalidad, algo a que apegarse, como qué ser, antes de ver de una forma crítica a su alrededor y hacer como que una introspección, porque me recuerda eso a ciertas cosas que dijo del personaje de Sigismundo, creo que dijo, si no me equivoco, y también me recuerda, me trae a la mente otra cosa, que es como a ciertas personas las respuestas a veces de la ciencia les son incómodas o les son molestas. O sea, la ciencia solamente para mí da eso, da respuestas, no es que sean buenas o malas, solo da las respuestas, pero la forma en que nosotros interpretamos esas respuestas se sienten como una agresión cuando realmente no lo son. Entonces seguimos dentro de ese pensamiento mágico, de esa necesidad de que dime qué hacer, dime qué ser para hacerlo. Gracias por el comentario y pues es pertinente sin duda, ¿no? Nuevamente entramos en el dualismo que les decía, ¿no? Por una parte el pensamiento mágico, por otra parte el pensamiento crítico, y pues bueno, el pensamiento mágico, insisto, es necesario y es parte de nuestras vidas cotidianas. El asunto es qué porcentaje de nuestra vida cotidiana ocupa ese pensamiento mágico, ¿no? O ocupa ese sentido común frente al conocimiento probablemente científico. Cuando hablo de conocimiento científico no me refiero a la ciencia dura en general, sino que básicamente a todos los preceptos o a todos los conceptos que nos llevan a entender la vida cotidiana de una forma mucho más formal y ordenada o sistematizada, ¿no? La gente siempre, en algún caso en psicología social, está el concepto de atribución, ¿no? El concepto de atribución tiene que ver con esta idea de que las personas, inicialmente, no son responsables de las situaciones que les pasan, sino siempre son terceros, ¿no? En este caso, pues yo no tengo esto porque el gobierno no me ayuda, ¿no? Y entonces esta idea de la atribución calza o va de la mano con la idea del pensamiento mágico, donde es más sencillo que me digan por qué estoy mal o que me den una solución para lo que me está pasando, a tener que yo dedicarle tiempo y tener las condiciones también intelectuales para poder hacer un análisis de mi situación personal, de la vida que me toca vivir y ser un poco más crítico con lo que estoy viviendo. Si es eso y eso no es así, y por eso hoy en día también vemos mucho coaching, ¿no? En todo ámbito de cosas donde nos dicen todos los días, tú puedes, tú eres el mejor, tus problemas se solucionan de la noche a la mañana porque tú estás haciendo mal las cosas, y en realidad inicialmente como discurso puede ser muy, muy motivador, pero en el fondo las situaciones de vida son mucho más, o la cotidianidad o la vida en sí misma es mucho más compleja de lo que está ahí. Y un poco en el libro pues justamente habla de eso, ¿no? Que a pesar de que podamos tener una idea basada en el pensamiento mágico, basada en una idea que domina, ¿no?, mi cabeza, de creer en lo que dice en el horóscopo, de creer en lo que dice tal o cual persona frente a mis problemas, a tener que enfrentar mis problemas, a analizar mi situación y tener perspectiva como para poder enfrentarla y decir, bueno, de esta y de esta forma creo que se pueden atender. Y básicamente en el libro, pues Segismundo hace un poco de eso. Le demuestra a su padre que toda esta idea que tenía él del oráculo, de que él estaba predestinado a ser una mala persona, de que etcétera, etcétera, lo llevó a tomar decisiones que hoy Segismundo le dice, fíjate, el mundo es mucho más complejo que esto y yo no soy la persona que tú pensaste que yo era, porque además yo sí tengo pensamiento crítico, yo sí me doy cuenta de las cosas y también tengo la capacidad de entender, ¿no?, todo lo que está pasando, ¿no? En cierto modo, pues esa parte se establece en el libro como que Segismundo tiene la capacidad de perdonar a su padre por todo lo que le hizo, pero bueno, ese perdón no llega de la nada, sino que llega porque Segismundo tiene la capacidad y sí, tiene la capacidad de entender de que los procesos por los cuales pasó no es una condición específica racional de su padre, ¿no? Y que él puede entender de que esa situación se debe
demostrar que puede ser distinta. Entonces, pues nuevamente tenemos esta idea de, bueno, pensamiento mágico versus pensamiento crítico. Y claro, si los ponemos en una disputa, probablemente gane inicialmente el pensamiento mágico, más que el pensamiento crítico. Y eso lo vemos nosotros también en los salones de clases, ¿no? Cuando tenemos que hacer una lectura con los estudiantes y hacer una lectura guiada, cuesta mucho hacerlo inicialmente, no digo que no se pueda, pero en el momento en que hablamos de los fantasmas, de los ovnis, de espíritus, de ese tipo de cosas, todos y todas participan al unísono, a preguntar, oye, bueno, ¿qué creen ustedes que hay detrás de estas situaciones que estamos, no sé, visualizando a través de tal o cual autor, ¿no? Entonces, porque además tiene un componente mucho más liviano, mucho menos, ¿cómo llamarlo? Con mucho menos carga en términos intelectuales, pues, ¿no? Muy bien, gracias, doctor. Si alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta, ya la última, estamos sobre tiempo. Puede levantar su mano o pedir la voz. Bien, pues al menos aquí los que están presentes creo que ya no desean hacerlo. Doctor, pues ha sido, la verdad, muy interesante. Le digo, desde el inicio yo estaba con esa inquietud, bueno, ¿cómo va a ser el planteamiento de esta obra de La vida es sueño? Que como ya lo ha comentado, uno tiene esa parte del monólogo muy famoso, ¿no? Que la vida es sueño y los sueños son. Pero bueno, así. Pero creo que ha sido, al menos, muy enriquecedor para mí, y yo creo que para todos los que también nos han estado siguiendo en este momento. Y bueno, y seguramente para los que verán el video ya en el repositorio de la Tlacuachita Ignorante. Pues, doctor, muchas gracias por haber participado con nosotros. No sé si guste hacer un último comentario. Básicamente agradecerles el espacio, agradecerles la oportunidad de presentar un texto distinto y de, pues, conversar, básicamente, ¿no? Poder conversar, poder visualizar distintas ideas relacionadas probablemente al libro. Claro, no son las únicas, hay más, hay de otros tipos, y pues creo que en el fondo este tipo de espacios y estas conversaciones, pues por supuesto enriquecen desde todas las perspectivas, porque además vamos poniendo con base a un elemento en específico que puede ser la lectura de esta obra, vamos poniendo en discusión distintos conceptos que pueden ser relevantes para la formación tanto de nosotros como profesores, de la formación de estudiantes, y los podemos poner en perspectiva. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Y muchas gracias a las personas que están escuchando y que nos siguieron durante toda la transmisión. Bien, pues muchas gracias, doctor. A todos, nuevamente les reitero la invitación también para que continúen la agenda de exposiciones de este espacio. Para el siguiente lunes se estará también presentando la obra de Watson de 1913, La psicología como label conductista, y el lunes 29 de mayo se presentará el estudio conductual de la obediencia de Stanley Milgram. Pues bueno, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, y también, pues, usted haga extensiva la invitación a todos sus alumnos para que lo vean ahí en el espacio de la Tlacuachita Ignorante. Muchas gracias. Vamos a dejar de grabar para que nos podamos retirar. Sí, muchas gracias. Saludos hasta pronto. A Baja California. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.